Hola, ¿cómo han estado? Les mando un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Bueno, finalmente les tengo el resumen de la reforma educativa. Espero se les haga interesante, no se les haga aburrido. Es demasiada extensa la información que existe con respecto a lo que es la reforma educativa, así es que les realicé una síntesis. Estoy complementando el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en qué consiste la reforma educativa y si es verdad que abre la puerta a que se privatice la educación, cosa que es falso, y aquí lo vamos a ver. Quien tenga la oportunidad de leer la reforma educativa, se lo recomiendo. Es un tema bastante interesante. Una sociedad sin reglas es una sociedad que desafortunadamente iríamos al precipicio, y en realidad es lo que ha pasado en la sociedad. Los estados que están en contra de la reforma educativa son los estados que desafortunadamente hay un atraso enorme. Es Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Son estados muy hermosos, llenos de mucha riqueza natural, y sin embargo tienen mucho atraso en cuanto a infraestructura. Me refiero a carreteras, medios de comunicación, sistema de telecomunicaciones. Sí es interesante analizar esto, porque lo que hace que la reforma educativa no se implemente es que se van a seguir heredando plazas, se van a seguir vendiendo, negociando. En toda empresa, en todo sistema estructuralmente bien integrado, el que paga pone las reglas, y en este caso el Estado es el que pone el dinero a través de nuestros impuestos, y es quien debe regular a la educación, en este caso que es pública, y debe de haber unos lineamientos, unas reglas. Una sociedad sin reglas es una sociedad que desafortunadamente no lleva ningún camino, y querer quitarlas o querer erradicarlas y pensar que una persona con el ejemplo va a hacer un cambio sustancial en la sociedad es algo bastante tonto. Y les pongo un ejemplo. Como padres de familia, quienes somos padres de familia y tenemos hijos, a pesar muchas veces del ejemplo, del buen ejemplo que se les da a los hijos, siempre habrán hijos que quieran no apegarse a las reglas, no apegarse a ciertos lineamientos, y eso estamos hablando de un hogar que puede ir desde 2 hijos hasta 10 hijos. Entonces, si el núcleo familiar tiene problemas con los integrantes y que tiene 2 personas, 2 cabezas de familia en algunas ocasiones, que es papá y mamá, porque no siempre es así, pero pensemos que sea papá o sea mamá, y que pensemos en 3 hijos. Por lo regular siempre un hijo va a ser el problemático. Ahora eso llevémoslo a nivel nacional. Si una persona va realmente a hacer ese cambio, entonces una sociedad necesita de instituciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Que esas instituciones se hagan valer, que hagan su trabajo, que cumplan y que hagan cumplir las leyes. Y lo más equitativo, lo más sano es que en nuestra sociedad existiera equilibrio de poderes. Entonces, que el presidente de la República esté sometido al escrutinio de los otros poderes, que es el legislativo y el judicial, para que haya un equilibrio. Por ahí en un comentario de un video que realicé y un comentario que hice en otro video que visité, varias personas me dicen que el no votar de manera contundente a favor de, se refieren a Andrés Manuel López Obrador y al partido Morena en particular, sería como no querer el cambio en la nación, cosa que es falso, porque tanto el partido de Encuentro Social como el partido del PRI del Trabajo, más bien los 2 partidos que acompañan a Morena, que es el PT y Encuentro Social, y el otro partido que acompaña, o los otros 2 partidos que acompañan al PAN,
bien pudiera repartirse esos votos entre esos partidos políticos para que haya un equilibrio. Si se quiere castigar, bueno, pues hay que castigar al PRI y hay que castigar al PAN, pero a los otros partidos darles una opción de que puedan participar también en el equilibrio de fuerzas y no nada más una sola persona ostente todo el poder junto con su partido político. Eso es algo que yo les puedo sugerir y sería lo más sano. Entonces analicemos esto de lo que es la reforma educativa y echar por tierra todos esos estigmas, todas esas mentiras o todas esas verdades manipuladas, verdades a medias, que al final, como les he dicho tantas veces, que una verdad a medias al final es una mentira. Por ahí un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México comentaba que se habían hecho unos despilfarros enormes en cuanto a publicitar la mal nombrada reforma educativa, que de reforma educativa no tenía nada. Difiero con este catedrático en cuanto a que no serviría. Aquí lo que evita que la reforma educativa, el magisterio siga haciendo, es que las plazas se sigan heredando de padres a hijos o que esas plazas se comercialicen o se vendan. Entonces, en cuanto al derroche publicitario, sí es cierto, fue un desfalco brutal el que se ha realizado para publicitar la reforma educativa. En todo caso, lo que se debería hacer es llevar a la justicia por esos despilfarros a los funcionarios que hicieron ese delito, porque es un delito, despilfarrar el recurso de la sociedad en publicitar de manera indiscriminada reformas que sí son necesarias, pero no con despilfarros exagerados del erario nacional. Empecemos con este video. Saludos. Introducción. La reforma constitucional en materia educativa dota al sistema educativo nacional de los elementos que impulsen su mejoramiento y fortalezcan la equidad. Asegura la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación pública obligatoria, la creación de un servicio profesional docente, el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mejor conocido como INEE, como máxima autoridad en materia de evaluación. Fortalecer la equidad de género. La reforma constitucional da pauta para la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y a reformas a la Ley General de Educación y a la Ley de Coordinación Fiscal. La reforma constitucional y las leyes secundarias son el punto de partida, no el destino. Constituyen la base jurídica de la cual se carecía para dar curso a la creación de nuevas condiciones para el fortalecimiento del sistema educativo. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Secretaría General, Secretaría de Servicio Parlamentario, última reforma Diario Oficial de la Federación, 15 de septiembre del 2017. Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos, tal y como lo establezca la ley. Artículo reformado del Diario Oficial 14 de agosto del 2001. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Fe de erratas al párrafo del Diario Oficial 9 de marzo de 1993. Párrafo reformado del Diario Oficial 12 de noviembre del 2002, 9 de febrero del 2012, 29 de enero del 2016. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional
en la independencia y en la justicia. Párrafo reformado del Diario Oficial 10 de junio del 2011. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Primero, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Segundo, el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, inciso A, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Inciso B, será nacional, en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Inciso reformado del Diario Oficial 26 de febrero del 2013. Inciso C. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de desarrollo de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexo o de individuos. Inciso reformado del Diario Oficial 9 de febrero del 2012, 26 de febrero del 2013. Inciso D. Será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educados. Tercero, para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción segunda, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción séptima de este artículo, fracción reformada del Diario Oficial 12 de noviembre del 2002, 26 de febrero del 2013 y 29 de enero del 2016. Cuarta, toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Recalco, toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Quinto, además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y a la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Fracción reformada del Diario Oficial 12 de noviembre del 2002 y 9 de febrero del 2012. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3, fracción cuarta, lo pueden buscar. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Recalco, toda la educación que el Estado imparta será gratuita. La reforma emprendida deberá tener un desdoblamiento progresivo que finalmente resulte en mejores prácticas educativas para el mejor aprendizaje de los alumnos. Una de las tantas acciones derivadas de ese desdoblamiento es la Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo tanto para la educación básica como para la educación media superior. También abarca a la educación normal con miras a establecer un plan integral de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el sistema de normales públicas.
Los resultados de esa consulta que se llevó a cabo entre febrero y junio del 2014 será muy relevante para la concreción de la reforma educativa. De ello se desprenderán aspectos medulares como la estructura curricular y los rasgos que deben tener los egresados de la educación obligatoria. Para la concreción de la reforma será fundamental la actuación de las autoridades educativas estatales. La reforma educativa busca los objetivos fundamentales siguientes: responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública laica y gratuita, asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad, fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, establecer un servicio profesional docente con reglas que respeten los derechos laborales de los maestros, recalco, que respeten los derechos laborales de los maestros, propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y directivos, sentar las bases para que los elementos del sistema educativo sean evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente. Estos objetivos se verán traducidos en beneficios concretos para los mexicanos. Una mejora sustancial de la calidad de la educación, el fortalecimiento de la gratuidad de la educación pública, la escuela fortalecida y apoyada en el centro de las decisiones fundamentales. Una evaluación que tiene como eje el mérito y el reconocimiento de la vocación docente. Una educación inclusiva que esté al alcance de todos. El buen uso de los recursos públicos. Estrategia que la reforma impulsa. La reforma sitúa a la escuela en el centro del sistema educativo. Es en ella donde los alumnos aprenden y donde los maestros se desarrollan profesionalmente. Las escuelas deben tener la capacidad de gestión para realizar sus funciones y las autoridades la obligación de proporcionarles los recursos necesarios para cumplir con su cometido. La autonomía escolar representa la posibilidad de que las escuelas puedan tomar las decisiones que correspondan a su mejor funcionamiento. Para ello deberá disponer de los recursos públicos y de los apoyos administrativos que le permitan organizarse en torno a su quehacer. La escuela pública podrá fortalecer su compromiso con los aprendizajes de los alumnos y desempeñarse como promotora de cambio y de transformación social. La sobrecarga administrativa debe ser sustancialmente aligerada para que las escuelas y las supervisiones puedan concentrarse en las tareas propiamente educativas. Los consejos técnicos escolares deben poder trabajar sistemáticamente para trazar una ruta de mejora y darle seguimiento. A partir del ciclo escolar 2013-2014, en la educación básica dichos consejos sesionan al menos 8 veces al año. Como parte de las estrategias para el buen funcionamiento de las escuelas, se prevé asegurar la normalidad mínima escolar, es decir, que se cumpla un conjunto de condiciones esenciales para la adecuada marcha de toda escuela. 2.2. Servicios de asistencia técnica a la escuela, SATE. Ha sido común que los maestros realicen su función de manera aislada, con escasos apoyos y poca colegiabilidad. Asimismo, las escuelas no han contado con apoyos técnicos suficientes para su fortalecimiento. La evaluación exige esfuerzos organizados de los directores y maestros, pero todo ello puede ser sustancialmente más eficaz cuando se recibe asistencia del personal competente para el acompañamiento del quehacer docente. Hay muchas falacias, hay muchas verdades a medias, vuelvo a recalcar una y otra vez. Una verdad a medias al final es una mentira. Entonces, la finalidad de mi canal es ese: ir revelando o ir mostrando lo que está detrás de esas verdades a medias. Les mando un cordial saludo y estamos en comunicación. Hasta luego.